tenemos un programa sumamente interesante y para ello está con nosotros la licenciada doctora Brenda Jabalera, quien es la coordinadora del Departamento de Violencia de Género de la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Así es. Con ella vamos a hablar cosas sumamente interesantes y, como todos ustedes saben, este es un tema de actualidad todo el tiempo por el tema de la violencia de género que se practica en muchos hogares, no solo de la provincia de San Pedro de Macorís, sino a nivel nacional. Buenos días, licenciada Jabalera, un placer tenerla por aquí. ¿Y qué cosas nuevas nos trae su departamento aquí en la provincia de San Pedro de Macorís? Buenos días y darle primeramente las gracias por la oportunidad de estar en este espacio tan escuchado, de llegar a nuestra comunidad de San Pedro de Macorís. Y de entrada decirle a los que nos escuchan que si tienen alguna pregunta, pues que se atrevan a llamar, que estamos para responder. Para mí es un placer estar en este espacio y tratando un tema que nos afecta a todos, porque no es solo la violencia contra la mujer. Nuestro país se está adentrando a unos niveles de violencia extremos. Vemos violencia a la hora de conducir, en el tránsito, en las escuelas, en todos lados. Nuestro país lamentablemente se está llenando de hechos de violencia. Desde la unidad de violencia de género en San Pedro de Macorís atendemos los temas de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, que es la violencia que se da entre miembros de una misma familia cercana hasta el 4º grado de consanguineidad, y también los delitos sexuales que lamentablemente han incrementado muchísimo en nuestra provincia y que también es una de las manifestaciones más atroces de la violencia que estamos viviendo. ¿Podemos citar algunos ejemplos de ese tipo de violencia? Bueno, ejemplos tenemos todos los días. En nuestros hogares es muy común ver esas discusiones que se dan entre las parejas, pero no discusiones o malentendidos o desacuerdos normales, sino ese deseo de una de las partes que lamentablemente, aunque duela decirlo, generalmente es el hombre que trata de reducir a su pareja, utilizando comentarios despectivos, utilizando frases que laceran de la intimidad de esa mujer, y eso es violencia. Una mujer que no puede salir, que no tiene acceso al dinero, que no es libre de moverse o transitar hacia el lugar que ella así lo decida, que se le prohíbe trabajar, que se le prohíbe estudiar, es una mujer que está sometida a violencia, aunque no haya escalado a un nivel físico. Ya el siguiente nivel son los golpes, que es cuando generalmente esa mujer despierta y se acerca a nosotros a la unidad, pero no queremos que lleguen golpeadas ni abusadas. Queremos que las mujeres sepan reconocer desde etapas tempranas esas señales de violencia y se aparten de esa persona que representa un peligro para su integridad. Se registran muchos casos diariamente en el departamento. Lamentablemente sí. Nosotros en violencia intrafamiliar, que es el delito más denunciado, por lo menos en nuestra provincia de San Pedro de Macorís, recibimos al día entre 15 y 20 denuncias generalmente. Trabajamos esa cantidad de casos. No todos son casos de gran magnitud, donde los hechos de violencia hayan escalado ya a un nivel extremo, pero sí recibimos entre unas 15 y 20 denuncias. Entre esas 15 y 20 que se reciben diariamente, ¿la mayoría corresponde a mujeres que la denuncian? La mayoría corresponde a mujeres y casos de abusos sexuales menores.
¿Y en qué proporción? ¿Qué porcentaje más o menos? En donde la mujer es la que denuncia. Sí. Bueno, podríamos decir que un 80% de las denuncias que recibimos, la denunciante es una mujer. Ok. Llegó la mujer a la unidad. ¿Qué mecanismos se utilizan para tratar de que la verdad pueda ser detectada por el oficial, por el Ministerio Público? Bueno, una vez se llega a la unidad, se pasa ese proceso de recepción, se toma la denuncia, la persona, el denunciante, sin importar su sexo, va al área de psicología. En psicología tenemos 2 psicólogas en nuestro departamento de psicología forense. Son psicólogas del INACIF, que es nuestro Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que son, de alguna forma, miden el nivel de riesgo, los indicadores de riesgo, el nivel de peligrosidad, y se hacen otras pruebas que nos ayudan a determinar el nivel de veracidad de lo que está estableciendo la denunciante. Nosotros también hacemos investigaciones de campo, que ya ese trabajo se hace directamente los fiscales, con un departamento especializado de la Policía Nacional, que es el de AMBI, Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Y en ocasiones, dependiendo del grado de expertise que se necesita en una investigación, pues también tenemos la asistencia de los agentes de DICRIN, que es de la Dirección de Investigaciones. En la mayoría de los casos son hombres los acusados. Lamentablemente sí. Yo sé que la gente siempre dice, no, pero las mujeres también son violentas en ocasiones o también cometen hechos de violencia, y eso es verdad. Tenemos mujeres con prisión preventiva, tenemos muchas mujeres sometidas desde la unidad, pero lamentablemente las estadísticas nos dicen que tenemos más hombres agresores que mujeres. Pero los hombres tienen que saber que desde la unidad el servicio es el mismo. Nosotros no discriminamos si es un hombre o una mujer, la persona que ha sufrido violencia. Lo importante es que esa situación se detenga y que la persona que provocó el daño pues reciba la sanción que establece la norma. ¿Qué porcentaje de profesionales tienen ustedes entre hombres y mujeres en esas dependencias? Es respecto al personal. El personal. Somos más mujeres. Actualmente en la unidad solo tenemos un abogado y, un abogado, el chofer y el mensajero. Solo tenemos 3 hombres directamente de la unidad, porque ya el cuerpo policial, aunque trabaja con nosotros, pero pertenece a la Policía Nacional. Correcto. En el cuerpo policial sí hay una mayoría de hombres, pero lo que es el personal de la Procuraduría, solo tenemos 3 hombres y somos 19 mujeres. Pero hay que reconocer que tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional, dentro del Ministerio Público, las mujeres somos más. Fíjese que en San Pedro de Macorís, ya hablando de la jurisdicción ordinaria, la rotación completa es femenina. Unas mujeres que hacen un trabajo encomiable y toda la rotación es femenina. Nuestra titular, la magistrada Zuleika Mateo, que es una trabajadora incansable, también es una mujer. Somos mayoría dentro de la Fiscalía de San Pedro. El tema de tránquenlo. Desde que llega una denuncia y un tránquenlo de una vez. No, ya te dijeron otra cosa y que no es así. Bueno, de manera personal, y quienes, los abogados y personas que han tenido contacto con mi trabajo saben que no es mi ética de trabajo la política del tránquenlo. Yo siempre, y ya estoy hablando a nivel personal, yo siempre he pensado que hay que ser muy cuidadoso antes de privar de la libertad a una persona. De hecho, siempre he opinado en todos los círculos jurídicos que todo el que se gradúe de abogado debe de pasar por lo menos 1 o 2 días en la preventiva, para que antes de un abogado exigir
o de una persona profesional del derecho exigir la privación de libertad de alguien, piense y diga, este hecho amerita que esa persona pierda su libertad, porque somos muy dados a querer resolver todo con una prisión, y la prisión no es la solución. Tenemos las cárceles abarrotadas y los hechos violentos siguen pasando. O sea, que no son la solución la cárcel. La cárcel no está dando una respuesta. Sí hay hechos que por su naturaleza requieren que esa persona sea apartada de la sociedad, porque la cárcel tiene su función. Ahora bien, no podemos pretender que todos los hechos de naturaleza penal terminen en una prisión. Es común entre los fiscales quejarnos de que las personas van hasta por una discusión menor con un vecino y van a exigir una orden de arresto. Eso no es tan así. Nosotros tenemos que evaluar el caso, tenemos que ver los elementos probatorios, tenemos que evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima, la posible pena a imponer en un caso de una condena, y bajo esas premisas es que solicitamos al juez una autorización para un arresto, no de manera alegre ni porque la persona que se siente ofendida así lo requiera. La ciudadanía debe de ir, yo aspiro a que se vaya entendiendo que la prisión está reservada para los hechos más graves, que no todo lo que esté contemplado en la norma como un ilícito penal amerita que la persona tenga que vivir el proceso bajo una prisión preventiva, que es lo que comúnmente clama la sociedad. El promedio, más o menos, de personas, de hombres y de mujeres que pues se le impone prisión, ¿es alto ese promedio o no? Para serle sincera, es bastante alto. Aunque tenemos un tribunal muy objetivo y tratamos desde la unidad de ser objetivos, no judicializamos la generalidad de los casos que se presentan. Sí hemos tenido muchas personas que se quejan porque lamentablemente la cultura es de que si yo voy a una fiscalía yo quiero que lo busquen preso, pero no todo es prisión, y desde la unidad y las personas que de alguna forma han tenido contacto con nosotros saben que nosotros citamos a la persona, hacemos un proceso amplio de investigación, extracciones telefónicas, levantamiento de videos. Buscamos tener un caso fortalecido y grave antes de solicitar una prisión o un arresto. No lo hacemos de manera alegre. Hay ocasiones que en la entrevista ustedes pueden determinar que hay un hombre con cierta agresividad que podríamos catalogar en algunos casos de innata. Son violentos de por sí. ¿Cómo actuar frente a esas personas? Lo primero para nosotros siempre en la unidad es la seguridad de la víctima. Tenemos el servicio de casas de acogida, gracias al Ministerio de la Mujer que nos presta esa colaboración que es muy valiosa y que ha significado preservar la vida de muchas mujeres. El principal insumo para nuestro trabajo es esa evaluación psicológica y evaluación de riesgo que hacen las psicólogas del INASIF. Con ella nosotros podemos determinar el riesgo real al que está expuesto esa víctima, porque nos da los indicadores. Y ante un agresor con niveles altos de violencia, un agresor que está, por así decirlo, en un pico de violencia, pues lo principal es apartar a esa víctima del entorno de esa persona agresora, hasta que nosotros hagamos junto con la policía los aprestos para su detención. Pero lo principal siempre es preservar la vida de la víctima. Las mujeres tienen que saber que los hijos no son un obstáculo. En las casas de acogida usted puede trasladarse con sus hijos. Ese servicio trabaja 24 horas. Tenemos un fiscal
de turno 24 horas. Yo siempre estoy al pendiente, aunque no me corresponda el turno, si no me corresponde a mí directamente, siempre mis teléfonos, mi flota, mi teléfono personal está encendido y pendiente de, en caso de que se requiera, la intervención de una de nosotras para hacer el rescate. Sin importar la hora, el lugar, nosotros nos trasladamos al campo más apartado de cualquier municipio. Nosotros hacemos los aprestos de que le llegue la asistencia a esa mujer y que de una forma efectiva sea trasladada a un lugar seguro junto a sus hijos, a su madre si es necesario. Trasladamos, si hay personas mayores que estén en riesgo, también hacemos el traslado. O sea, que ustedes miden la condición del supuesto agresor. Sí, se miden los indicadores de riesgo. Además de proteger la vida de la persona amenazada, está también el hecho de tratar de mantener la unidad de esa familia, que es fundamental. ¿Qué mecanismos usan para eso? Mire, hay momentos en los que hay que preservar la vida por encima de todo. Hay familias, lamentablemente, que no hay una forma en ese momento de que puedan mantenerse juntos. A veces nos llegan casos, denuncias de discusiones domésticas menores, de desacuerdos, y son casos que en ese momento se pueden manejar, se envían las parejas a terapias psicológicas. Ya los profesionales son los que determinan el número de terapias que van a tomar, no nosotros. Nosotros hacemos la remisión a los departamentos de psicología y ya ellos determinan el número de terapias. Esas son familias que van en un momento en que el caso puede ser manejado solo con terapias. Hay otros, lamentablemente, que llegan en un nivel donde ya la violencia ha escalado y donde la forma que tenemos para resguardar a esa víctima es apartarla del agresor. Por eso es que a veces yo sé que hay mujeres que tienen su historia y que dicen, no, yo fui a la unidad y yo quería que le dieran un consejo y lo metieron preso. Lo que sucede en esos casos es que si se determina que el nivel de violencia es alto, que los indicadores de riesgo están ahí, como el consumo de sustancias, el abuso de sustancias controladas, el consumo excesivo de alcohol, cuando ya se ha llegado a una violencia física. Lamentablemente, nosotros tenemos que cumplir lo que establece la ley y hay que proceder a un sometimiento de esa persona porque ya transgredió la integridad de la víctima. Doctora, ¿es preparado el personal del Ministerio Público que trabaja directamente con la mujer y con el hombre? ¿Tienen una preparación antes de asumir? Tenemos una preparación especial y continua. Y aparte de el periodo de formación, usted sabe que nosotros ingresamos a la carrera a través de un concurso de oposición. Independientemente de ese periodo de formación que se da dentro de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que es determinante, además de que al entrar a la carrera ya somos licenciados en Derecho. Bueno, fuera de ese proceso de formación que tenemos todos los ministerios públicos, desde la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, nosotros tenemos un periodo de formación constante. Yo recién, la semana pasada, el viernes, recibí la última clase del diplomado más reciente que tomamos. En el año, generalmente el personal de la unidad tiene acceso a unos 10 programas de formación específicos sobre el tema de la violencia. O sea que estamos en continua formación sobre el tema. Licenciada, que ahora se divide entre doctorado y licenciatura, pero la generalidad de los que son doctores, si hubiesen graduado en esta época, fueran licenciados. Fueran licenciados.
Yo relajo a mis amigos y les digo cuando me dicen, no, yo soy doctor, yo le digo, lo que pasa es que me llevas unos añitos. Esa es la diferencia. Sí, realmente, porque con el Pensum 21, que fue con el que yo hice la universidad, aquí en la Universidad Central del Este, entramos como licenciados. Ya los Pensum anteriores tienen el rango, bueno, la nomenclatura de doctor. ¿Puede un licenciado adquirir el título de doctor, hacer un doctorado? Sí, claro, hay varias universidades que ofrecen doctorados. Se toma su tiempo y generalmente son universidades internacionales, pero sí, pueden hacer su doctorado. ¿Cree usted que el ambiente en la sociedad en que crece el hombre en República Dominicana es propicio para que se produzcan abusos contra la mujer? Entendemos que sí. Y es justamente la razón de ser de que nosotros estemos en este mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, visitando programas, impartiendo charlas, tratando de ver cómo llegamos directamente a la comunidad, porque hay una labor de prevención que debe hacerse, porque no es el interés del Ministerio Público como institución, de la Fiscalía de San Pedro, de nuestras autoridades, el llenar las cárceles. Lo que queremos es propiciar que no se incumplan las normas. Las leyes están ahí, y nosotros estamos para aplicarla, pero lo ideal sería que podamos vivir en una provincia, en un país donde se respeten las leyes, donde se respeten los derechos de las mujeres, de nuestras niñas, de nuestros niños, y no tengamos que llegar a la necesidad de encarcelar a una persona porque ha decidido violar la norma. Mire, yo tuve una experiencia personal el domingo con unos niños, digo niños, pero realmente unos adolescentes, porque ya pasaban de los 13, que se han dado a la tarea de vandalizar las casas en el sector donde vivo, entre ellas la casa de mi suegra. Y para mí fue muy doloroso porque yo decidí ir a la casa de varios de esos jovencitos, de esos adolescentes, y había una constante. Niños que están siendo criados por abuelas de mucha edad, que no están con sus padres, que la persona responsable es una abuelita de 80, de 70 años, madres acostadas a las 10:30 de la noche y sus hijos en la calle. Pero estamos hablando de niños de 13, de 12, de 14 años, a las 10:30 de la noche en la calle y su madre acostada. Eso fue con lo que me encontré. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le podemos pedir a esa juventud cuando hay desde el hogar una falta de supervisión, una falta de corrección al interno del hogar? ¿Qué podemos esperar de esos niños? Que además ven cómo los adultos nos estamos desarrollando y conviviendo en un ambiente violento, cómo las personas discuten y han llegado incluso a cometer homicidio por una infracción de tránsito, por un problema de tránsito, pero también se ve la forma violenta en la que maneja el dominicano, que no puede esperar su turno para cruzar, que no le dé el paso a la otra persona, que se cruzan el semáforo en rojo, los motoconchos que te rebasan por la derecha, por la izquierda, por todos lados. Entonces, realmente República Dominicana, San Pedro de Macorís, se está convirtiendo en una ciudad y en un país de gente violenta. En el caso de esos jovenzuelos, ¿iban a la escuela? Sí, son niños que están recibiendo instrucción, que van a la escuela, pero que sus fines de semana, de alguna forma, entiendo yo que los padres se relajan y los dejan hacer lo que quieren de alguna manera. Yo me sorprendí con una tía de una de las jóvenes, me dice,
es que nosotros no podemos con ella. Entonces, pero su madre no estaba, ni estaba su padre, está bajo la responsabilidad de una señora de 70 años, un adolescente. Cuando todos pasamos por la adolescencia, yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, pero tengo tengo hijos en esa edad y sé que es una edad en la que los menores necesitan contención, necesitan una autoridad a quien respetar, que los encauce, y dejar un adolescente bajo la responsabilidad de una señora que ya debería de estar disfrutando de su trabajo tranquila por la edad avanzada que tiene, es muy difícil, pero es una realidad en la sociedad dominicana. Hay algunos estudios que indican la causa de por qué las abuelas tienen que estar con los niños y su tutela. ¿Hay alguna causa que lleve a esos niños a actuar como han actuado esos jóvenes? Mire, yo entiendo que es un patrón. Generalmente, las dominicanas tradicionalmente tenemos hijos a muy temprana edad. Y eso provoca que de alguna forma no hay la madurez suficiente para guiar a otra persona, porque estamos teniendo niñas criando niños. Es como si pareciera que fuera su muñeca. Tenemos niñas que están dando a luz a los 12, 13, 14, 15 años, cuando ni física, ni psicológica, ni emocionalmente están listas para la responsabilidad de la maternidad. Se da todo un abanico de posibilidades. Hay ocasiones en que es la situación económica precaria la que empuja a que esa madre tenga que salir a trabajar, tenga que trasladarse a zonas apartadas para poder proveer el sustento, y se ve la obligación de dejar a su hija, a su hijo al resguardo de esa abuela, porque no tiene otra persona a quien confiárselo, y no tiene la posibilidad de trabajar en el lugar en que reside, y tiene que irse para poder proveer a su familia. Se dan muchas situaciones